Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular tu imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escuchas nuestro programa, te recomendamos empezar por el episodio 1, temporada 1. Disfruten el episodio. Hola residentes del Valle, los saluda su amigo Adrián Zambrano. Bienvenidos al primer episodio de Fuera del Valle. Fuera del Valle va a ser nuestro proyecto mientras nos preparamos arduamente para el lanzamiento de la tercera temporada del Valle de Cielo Gris. Fuera del Valle es nuestra oportunidad para presentarles a ustedes historias que se encuentran en la periferia del valle, pero no son propiamente parte de la narrativa de la vida de Joaquín, Exaltación y todos los demás residentes del valle. Son narraciones extraordinarias de cuestiones que van desde el horror más básico, al horror cósmico, a la ciencia ficción y todas esas cosas que están en medio que nos gustan. La idea es dejarlos pensando en algo cuando terminen de escuchar el podcast. Hablando de pensar, antes de que se me olvide, tengo que comentarles algo. El próximo 10 de octubre, sábado 10 de octubre, déjenme checar mi calendario, no vaya a ser que me esté equivocando. En efecto, sábado 10 de octubre va a ser la premiación, la ceremonia de premiación de los Latin Podcast Awards. Este año hemos sido nominados en 3 categorías, que son la categoría de ciencia ficción, Podcast México y el mejor podcast de los Latin Podcast Awards. Este año la competencia está más dura, creo que son más de, no recuerdo bien, pero creo que el número es como 100, 120 podcasts con los que se está concursando. Incluso la competencia está tan dura y hay podcasts muy buenos, incluyendo Voces en la Caja, nuestro podcast hermano sobre un pueblo llamado El Borrao, que se lo recomendamos ahorita en que estamos entre temporadas. Si no se han dado la oportunidad, busquen Voces en la Caja en todas las plataformas principales para podcast. También nominado este año está Quiero contar tu historia, de Valeria Sulchis. Ya la hemos recomendado varias veces. Si les gusta la crónica negra, el true crime, las noticias que tienen que ver con, pues ahora sí que el lado oscuro de la humanidad, ¿no? Los asesinatos, las desapariciones, las tragedias. Valeria Sulchis, Quiero contar tu historia, igual disponible en todas las plataformas. Son historias contadas desde el punto de vista humano, o sea, no explotando los hechos, no ridiculizándolo como en otros podcasts, sino simplemente contando una historia que debe de ser contada. Valeria Sulchis, Quiero contar tu historia, también nominada en los Latin Podcast Awards. De estos podcasts que les he comentado, les vamos a dejar información en cielogris.com y en las notas de este episodio. Otra cosa también importante, estamos estrenando música de intro. Si la escucharon, esa música es cortesía de nuestro gran amigo Alejandro Contreras. También información que dejaremos en las notas de este episodio. Entonces, señores, sin tanto preámbulo, para abrir pista, para preparar el camino, para acercarnos un poco más al inicio de nuestra gran tercera temporada del Valle de Cielo Gris, les presento a ustedes la siguiente historia, con título Trillado, escrita y narrada por un gran amigo del programa, su servidor, Adrián Zambrano. Escuchemos. Mucha gente de la empresa me pregunta ¿por qué me niego a atender asuntos por las noches en los poblados lejanos? Lo primero que noto son miradas que me dan algunas personas cuando empiezo a contar lo que me pasó. A la mayoría solo parece como que se les nubla la vista
y de repente estoy consciente que ya no están poniendo atención. Otras personas me voltean los ojos, visiblemente cansados de escuchar la misma historia contada por otra persona más. Pero hay algunos que me miran con un aire de tristeza. Seguramente están analizando los probables motivos o diagnosticándome con algún padecimiento psicológico en silencio, ¿no? Diciendo, pobrecito, ¿qué habrá pasado en su vida que tiene que inventar ese tipo de cosas? Pero lo que yo les estoy a punto de contar es un hecho y les aseguro que todas esas personas, cuando escuchan mi historia completa, todos, absolutamente todos, al final me prestan atención. En marzo se cumplen 18 años desde que comencé a trabajar como ajustador de seguros. El punto principal de mi trabajo es determinar sobre quién recae la responsabilidad en caso de algún accidente. Si es culpa de uno de nuestros asegurados, ofrezco pagar en el momento. Claro, ese pago es condicionado a la firma de documentos que deslindan de responsabilidad civil a mi cliente. Y nosotros como compañía seremos quienes repararán el vehículo y escogeremos el hospital en caso de que se requiera atención médica. Si por alguna razón no se puede arreglar ese asunto en el momento, llamo a los abogados. En el caso que resultara ser culpa de algún tercero que no esté asegurado, que no tenga dinero para pagar, llamo a los abogados. Si el asegurado se pone grosero porque no quiere entender los límites de su cobertura, llamo a los abogados. Así de fácil. Mi trabajo es buscar que las cosas sean lo menos complicado posible. Lo demás es mero trámite. Uno gana dinero en base a las comisiones que recibimos por cada asunto que se atiende. Tenemos la libertad de escoger, atender o rechazar una orden de servicio. Si uno se niega, simplemente se le asigna a alguien más de la lista. Por eso yo escojo no tomar los poblados de noche. Esa tarde, recuerdo que me tocó recibir la llamada sobre una volcadura. El lugar donde sucedió el accidente es un tramo solitario a kilómetros de cualquier poblado importante, situado muy al sur de lo que le dicen la carretera transpeninsular. Es la carretera que atraviesa las dos Baja Californias, justo entre la ciudad de Ensenada y San Quintín. Específicamente en la zona conocida de curvas peligrosas, le llaman el Zacatón. Según dice la leyenda local, ¿verdad? El lugar se le llama así porque un chofer de camión de carga perdió el control, invadió un carril y se fue al vacío, llevándose un camión de pasajeros puros religiosos que venían de bautizarse de algún río o algo así. Todo esto pasó, se dice, por el temor que sintió al navegar estas curvas peligrosas, o como decimos por acá, le pasó por Zacatón. Llega al lugar, llena el papeleo, y después de asegurarme que recibiera atención médica en una de las clínicas afiliadas a nuestro asegurado, no me quedó otra cosa que hacer más que quedar sentado en mi pequeño auto japonés, que curiosamente está pintado con los colores verde aguacate y morado, los colores de la empresa, ya saben, identidad corporativa y ten bien puesta la camiseta y todas esas cosas. Yo sabía que el concesionario de servicios de grúa tardaría por lo menos 45 minutos en llegar. Incluso los federales se retiran normalmente después de hacer su parte. El que se queda cuidando la escena de un accidente normalmente soy yo. Nunca es una sorpresa eso. La noche había caído para cuando terminaron las maniobras de arrastre. Y después de una serie de dificultades, incluyendo que se desprendió uno de los ejes del carro, terminaron por llevarse el auto cerca de las 9 de la noche. Conducía camino a casa, tomando cuidado de hacerlo lentamente por aquello de las famosas curvas peligrosas. Recuerdo que pensaba en comer algo. Trataba de decidir si contaría como romper mi dieta si me comía solo media torta de carne asada. Ya se imaginan, ese monólogo interno que nos ayuda a convencer a nuestro lado lógico de lo que nuestra parte ilógica quiere. ¿Qué tan malo podría ser? Los seres humanos somos carnívoros, ¿no? ¿Acaso no es natural que uno quiera comer carne? Ese tipo de preguntas me hacía a mí mismo cuando de pronto noté a una mujer caminando al lado de la carretera. Cuando la miré, me hizo recordar todas esas historias que hemos escuchado de las personas que manejan camiones de carga, trailers, choferes de autobuses, todas esas leyendas de viajeros que recorren las autopistas y los senderos que cruzan el país. Le dicen de muchas maneras, pero el apodo que se me grabó en mí desde mi infancia es la mujer de blanco. Esa es la parte de la historia que trae las miradas raras que les comentaba cuando empecé a hablar. Pero pido que sigan escuchando, porque lo que les voy a decir ahorita es la pura verdad. Encendí las luces altas y disminuí la velocidad al punto que creo que si alguien más hubiera pasado en ese momento, seguro pensaría que mi carro estaba estacionado a media carretera. La observé con cuidado.
Estaba vestida con lo que parecía ser como un camisón largo, algo así salido de películas en blanco y negro. No podía mirar su cara porque estaba caminando en el mismo sentido que yo conducía. La miraba solamente de espaldas. A pesar de haberla alumbrado, no volteó, ni siquiera trató de fijarse a ver quién se acercaba. Estaba casi al lado suyo, yo creo que a menos de 10 metros, cuando decidí, ahora sí, pararme. Orillé el sedán japonés. Mi corazón estaba latiendo fuerte. Aquí es donde ese monólogo interno vuelve a surgir. Andas de sacatón, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo? Estaba convencido que estaba actuando como estúpido. La mujer podría estar herida, podría necesitar ayuda. A decir verdad, me podía más la necesidad de hacer algo para quitarme el miedo que ser un buen samaritano. Aseguré el freno de mano sin apagar el motor y bajé solo la mitad de mi cuerpo. Una pierna tenía dentro del vehículo y mi mano derecha sobre el volante, como sintiendo la confianza que podría subirme y arrancar en caso de que esto resultara ser alguna trampa de algún malandro para asaltarme. Después de todo, ahora que caigo en cuenta, si me pongo a pensar realmente, de una manera inconsciente estaba escudándome con la puerta del chofer. Grité lo primero que me vino a la mente y hice un esfuerzo para que sonara fuerte. «Señorita, ¿está usted bien? ¿Ocupa ayuda?» La figura se detuvo al escuchar mi voz y giró su cuerpo en mi dirección. Su rostro no era horrible, no estaba cubierto de gusanos, como todas esas historias que te cuentan. No tenía cuernos, no tenía ojos rojos, tampoco parecía caballo, ni era un esqueleto caminando. Era tan solo una mujer joven con la mirada perdida. Caminó en mi dirección, pero algo dentro de mí gritó que era hora de salir corriendo de ahí. Algún instinto, algo en la parte de atrás de mi nuca empezaba a rascar y decía: corre, algo aquí está mal. ¿Necesita ayuda?, le volví a decir, y me di cuenta que mi voz no se escuchaba tan fuerte como antes. Ella se acercaba al auto y miré que estiraba su brazo, haciendo el gesto universal del pulgar con la mano, el que cualquier viajero puede reconocer como el «necesito un aventón». «¿Me pudiera llevar a mi casa?», me dijo con una voz dulce que me heló la sangre por alguna razón. De pronto, todas las variantes de la misma historia que todos hemos escuchado llegaron a mi cabeza. En fracciones de segundo, recordé todas las maneras en que podría terminar este encuentro. Seguramente me pediría que la llevara a casa y después de seguir sus indicaciones, resultaría que su casa es un panteón viejo o desaparecería del asiento del pasajero. Seguramente eso pasaría al llegar a las afueras del primer poblado. Tal vez dejaría alguna cadena de oro o un anillo adiamantado, así olvidado en el asiento. Y cuando regrese a su casa al día siguiente, con la intención de entregárselo, porque soy un hombre honesto, soy un hombre trabajador, hay que dejarlo claro, me van a decir que ha muerto, que murió hace muchos años, y me mostrarán una fotografía y va a resultar ser la misma joven. Cuando ella estaba a unos pasos de mí, subí rápido al coche con toda la prisa, y en ese momento estuve por primera vez en mucho tiempo agradecido que la transmisión de ese vehículo era manual. Retrocedí algunos metros y me alejé del lugar a toda velocidad, el corazón golpeando fuertemente contra mi pecho. Estaba comenzando a sentir alivio cuando mi mente me traicionó. Recordé una de las versiones menos populares de La Mujer de Blanco, que dice la gente: cuando la miras en la carretera y no le ofreces un aventón, en la próxima curva va a aparecer en tu asiento trasero, y si la miras por el retrovisor te va a matar haciéndote que pierdas el control y te mates ahí, que te volques. Tan pronto había pensado en eso, sucedió lo imposible. La pude sentir antes de verla. Es algo semejante a la sensación que nos da al llegar a una habitación donde alguien está molesto. Ese tipo como de tensión que es tangible, algo que se siente en el aire. De alguna manera sabía que si yo alzaba la mirada a mi retrovisor, la encontraría en el asiento trasero. Sin dudarlo, casi de manera automática, yo creo que son instintos, pisé el freno, pero demasiado fuerte. No tomé la precaución de reducir la velocidad y derrapé, pero no perdí el control. Quedé a un lado de la carretera en un ángulo irregular. Por alguna razón mi mente empezó a dibujar el croquis de la ubicación norte o sur, calculando el grado de responsabilidad si en ese momento sucedía un accidente. Si estaba la ubicación de la parte trasera del vehículo tipo sedán, mi lado lógico del cerebro trató de como normalizar las cosas. Terminé traduciendo los datos de mi situación que no podía comprender a un idioma que sí pudiera entender, algo que pudiera manejar, algo que regresara las cosas a una realidad, a los pies bien plantados en la tierra. Ese lado lógico
Apelaba a mi instinto de sobrevivencia. Le decía que no corriera el riesgo de volcarme a alguna curva. El motor encendido y mi respiración era lo único que yo escuchaba. La noche en esos parajes solitarios solo se rompe con las luces de autos que transitan por el lugar, y en ese momento solo se trataba de su servidor. Cerré los ojos con la intención de recuperar la calma, pero en ese momento me hice completamente consciente de la presencia a mi espalda. Con un esfuerzo consciente evité mirar al retrovisor. Abrí la puerta del chofer y bajé pensando que algo me trataría de detener, pero nada sucedió. Caminé algunos pasos y quedé de frente a las luces encendidas de mi carro. Y en el asiento trasero, mirándome a mí fijamente, como si nada ocurriera, estaba ella. Me faltaba el aire. No podía gritar. Sentía mis piernas doblarse. Caía al suelo, cortando las palmas de mis manos con las pequeñas piedras en el asfalto. Y ese dolor me recordó que lo que sucedía no era un sueño. Quería correr, alejarme, pero las lágrimas ya se estaban formando en mis ojos. Para cuando ella abre la puerta trasera y baja del vehículo, estoy llorando a pecho abierto. Ella empezó a caminar en mi dirección y me dijo: ¿me puede llevar a casa? Su voz inocente empezó a cambiar. Su paso es lento, como que tomaba su tiempo, y me empezó a decir una y otra vez: ¿me puede llevar a casa? 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 ¿Me puede llevar? Lo dice tantas veces que las palabras pierden sentido. Su voz se vuelve como si cientos de personas hablaran en unisón, todos preguntando con un tono de burla: ¿me puede llevar a casa? Las lágrimas empezaron a nublar mi vista y por fin pude gritar: ¡no quiero morir! Sus manos estaban por tocarme. Estaba a meros centímetros de mí, y por esa misma cercanía me llegó su olor, el olor a muerte, ese hedor inconfundible de descomposición. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis para mencionar que con el paso de los años yo he presenciado el daño que el metal, el vidrio y la velocidad le pueden hacer al cuerpo de un ser humano. Una de las experiencias que me han marcado fue la ocasión cuando me tocó una llamada para coordinar la recuperación de uno de nuestros autos robados. Lo habían localizado al fondo de un barranco. Tenía más o menos que 2 semanas en ese lugar. Nos dio aviso nuestro contacto en el Ministerio Público. Ellos normalmente lo pudieran sacar si quisieran, pero nos avisaban a nosotros, en otras palabras, para que nosotros vayamos y hiciéramos su chamba. Cuando por fin logramos sacar el carro, empecé a tomar las fotografías que son de rigor. Llenaba las casillas en un inventario vehicular en los formatos apropiados. Abro la cajuela para ver qué está dentro de la cajuela y de repente, de golpe, me llega el peor olor que hasta ese momento de mi vida había experimentado. Encontré el cuerpo de un hombre en estado avanzado de descomposición. Llevaba 2 semanas en un espacio encerrado, cocinándose bajo el sol de verano. Así olían las manos de la mujer de blanco, así mero. Regresando a mi historia, pues ahí me tienen, hincado, llorando, seguro de que moriría con esta cosa y sus dedos así a centímetros de mi cara. En ese momento escuché así un trueno así fuertísimo, como si algo hubiera explotado. Así nada más lo puedo describir, como un trueno. La cosa esa mujer sale lanzada por el aire, como si algo lo hubiera golpeado, y cae de espaldas enfrente de mi carro. Veo que llega un hombre calvo así chico, pequeño, como del tamaño de un niño, toda la cara así arrugada, súper pronunciado, vestido como con ropa anticuada, y se acerca a ella y ella lo mira y ve que él tiene el ceño fruncido y alza su mano así con un movimiento así súper exagerado y la comienza a castigar a golpes. Y ella empieza a decir: perdonen, perdonen. Empezó a gritar así con todas esas voces, con ese mar de voces que parecía que eran 1000 personas. Y para eso ya no vestía de blanco. Había un líquido oscuro que le salía de su cara y empezó a cubrir su camisón. Brillaba bajo las luces del carro. Es raro lo que uno nota cuando tiene miedo.
Un segundo hombre pequeño, idéntico al primero, se acercó a mí y me ayudó a ponerme de pie. Me sacudió la tierra de mis pantalones y me miró fijamente y me dijo: ¿Estás herido, amigo? Estaba desconcertado, pero ese instinto de sobrevivir me impulsó a contestarle con una sola pregunta. ¿Qué va a pasar? Me miró por un segundo que pareció una hora y por su expresión noté que entendió todo lo que envolvía mi pregunta. ¿Me harán daño? ¿Puedo irme? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es ella? Todo eso envuelto en una sola pregunta. Apuntó con un pequeño dedo índice en la dirección donde se encontraba el otro hombre, que en ese momento, según mi leal saber y entender, pues parecía que tenía atada de pies y manos a esa cosa que había tratado de matarme. Ese es mi compañero de trabajo. Nosotros somos los que cuidamos los caminos. Y ella pues no es más que una reincidente. Los dos se rieron después de que el primero dijo la palabra reincidente. Me dio una palmada en el brazo y me dijo: te aseguro, amigo, que no sabes cuántas personas han muerto por culpa de esta parecida. No sé quién es peor, ella o aquel cabrón que se le vive debajo de la cama de los niños. De eso último se rieron a carcajadas los dos. Hubo una luz cegadora y quedé parado solo en la carretera, rodeado de oscuridad. Y por eso yo no tiendo asuntos en los poblados de noche. Poco a poco, los caminos que estamos recorriendo aquí en estas afueras del valle se están moviendo el lugar. La neblina se cierra a nuestro alrededor y no le queda a su servidor más que decirles: tomen mi mano, creo que debemos de regresar al valle. Estaremos seguros allá. En lo que eso pasa y que los puedo llevar por una tercera ocasión de regreso al valle, les contaré historias. No se asusten por la oscuridad que nos acecha, por los ruidos a nuestro alrededor, por esa sensación de que estamos siendo vigilados. No se preocupen. Su amigo Adrián Zambrano y el resto del equipo de Valle Cielo Gris no permitirán que esas cosas que se mueven entre lugares, y que viven dentro de nosotros, los alcancen. Estaremos trayéndoles más historias como la que acabamos de compartir. Tenemos diversas fuentes de ellas. Incluso, si alguno de nuestros escuchas le gustaría que alguno de sus relatos fuera adaptado al audio, bienvenido. Escríbanos en cualquiera de nuestras plataformas. Busquen información en cielogris.com, en Facebook, Instagram, Twitter o a nuestro correo valledecielogris@gmail.com. Aquí me despido de todos. Cierren sus ojos, tomen mi mano, porque vamos de regreso al valle, paso a paso, pero ahí vamos. Hasta la próxima, señores.